Voy a compartirles aquí pantalla para que ustedes vean una pequeña presentación que vamos a usar para hablar del tema que hoy vamos a estar tratando. Vamos a hablar de la salvación, pero específicamente de la seguridad de la salvación. Miren, mis hermanos, de pronto hay algunas posturas distintas entre los que estamos acá. De pronto habrá algunas personas que piensen unas cosas y otros otras. La idea no es que entremos en debate, sino que hablemos de este tema que es crucial para nosotros los creyentes, porque al mismo tiempo es lo que Dios nos manda a hacer, a predicar esa noticia de la salvación. Entonces, si yo no entiendo qué es la salvación, si yo no entiendo bien lo que es el Evangelio, ¿cómo voy a ir a proclamarlo? ¿Cómo voy a ir a predicar el Evangelio, a predicar la buena nueva de salvación si yo mismo no lo he entendido como tal? Y para yo poder entenderlo claramente, yo debo de afianzarme o fundamentarme en las Escrituras. Entonces hoy vamos a empezar a hablar sobre la seguridad de la salvación. ¿Qué tan segura está mi salvación? ¿Qué papel juega Dios en mi salvación? ¿Qué papel juego yo en la salvación? Todo ese tipo de preguntas lo vamos a estar discutiendo. Y para iniciar con esta discusión, quiero que abran sus Biblias, por favor. Yo lo vamos a hacer aquí, pero quiero que ustedes también abran sus Biblias. En Romanos 8, capítulo 8, versículo 28 al 30. Voy a pedirle, por favor, a mi hermano Esperanza. Esperanza nos ayude con la lectura. Romanos 8, del 28 al 30, mi hermana. Si de pronto tiene ahí la palabra, nos puede colaborar usted con la lectura. Hermano, ¿usted dijo mi nombre? Yes. Sí, hágale, mi hermana. Dios ¿Sí tiene, les ayude. la tiene ahí la Biblia? No, es O que igual, o igual, quizás, o igual puede leer de ahí de la pantalla también que ahí está proyectada. sí, acá la estoy viendo. Hágale. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también a los predestinó para que fuesen hechos conforme a imagen de su Hijo, para que sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Amén, mi hermana, gracias. Entonces, miren, hermanos, para nosotros poder entender la salvación, tenemos que mirar todo lo que abarca la salvación. Y estos 3 versículos de Romanos son claves para yo poder entender desde el origen hasta el fin de toda mi vida y de todo lo que la salvación abarca, porque no solamente es mi vida, porque si ustedes miraron allí en estos versículos, hay algunas cosas que se están hablando desde la eternidad pasada, desde antes de yo nacer, es más, desde antes de fundarse el mundo. Ya había establecido un plan el Señor en su corazón con nosotros, sus hijos. Entonces, hay varios puntos que queremos tocar aquí en estos 3 versículos. Mis hermanos, si ustedes van teniendo preguntas, si ustedes van teniendo dudas o algún comentario que quieran hacer, con mucho gusto lo pueden hacer, porque de eso se trata. Ah, que hermano, yo no entendí bien esto, no me quedó muy claro esto. Volvemos y lo leemos, volvemos y lo explicamos, porque la idea es que a todos nos quede claro. Y yo sé y tengo la experiencia porque cuando uno da las clases pasa mucho eso, que uno dice, ¿está todo claro? ¿Hay alguna pregunta? Y todo el mundo dice, no, está todo bien, todo claro. Pero alguien por allá dice, no, a mí no me quedó claro esto. Y mismo todos dicen, ay, gracias a Dios que preguntó, porque a mí tampoco me había quedado claro. Entonces, no nos dé vergüenza preguntar. Si hay cosas que quizás no entendemos o cosas en las que no estemos de acuerdo o haya como que, bueno, hermano, pero tal, ¿por qué en la palabra también dice esto? Entonces,
trataremos de, con la ayuda del Señor, del Espíritu Santo y de su palabra, ir resolviendo todas las dudas que surjan acá. Pero vamos a basarnos en estos 3 versículos para poder entender lo que la salvación es. Entonces, aquí nos dicen que las personas que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, ¿cierto? Pero dice que esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Son llamados. Y luego hay una explicación que dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esos también llamó. Y a los que llamó, a esos también justificó. Y a los que justificó, a esos también glorificó. Entonces estamos viendo que hay muchas palabras, muchos términos que están en pasado. Quiere decir que es algo que Dios ya hizo, que Dios ya hizo. Entonces, aquí está la primera, conoció, pero dice que también los predestinó. Y luego dice que a los que predestinó, vuelve y repite la palabra, también los llamó. Y a los que llamó, también justificó. Y a esos que justificó, también glorificó. Entonces esto es una cadena. ¿Por qué? Porque el que es glorificado o el que fue glorificado tuvo que haber pasado por todo el proceso. Tuvo que haber sido justificado, tuvo que haber sido llamado, tuvo que haber sido predestinado, tuvo que haber sido conocido. Y así sucesivamente. Todo el que él llamó, también lo conoció, lo predestinó, lo justificó y lo glorificará. ¿Sí? O sea, no hay nadie que haya experimentado una de estas cosas que Dios haya hecho y no haya experimentado las otras. Porque Dios es un Dios soberano, un Dios todopoderoso, un Dios que conoce las cosas desde antes de él hacerlas. Y en su mente ya había pensado en nosotros, incluso desde antes de la fundación del mundo, como decíamos ahorita. Entonces, ¿qué tienen que ver estos términos? Estos términos son nada más y nada menos que el principio y el final de nuestra salvación. Y lo vamos a entender mejor de la siguiente manera, desglosándolos, desglosando esos términos y yendo uno a uno y usando la palabra de Dios para poder nosotros argumentar o aprendernos o cómo la Biblia nos sustenta cada una de estas ideas. Entonces, miren, hermanos, vamos con la primera palabra que teníamos allí. A ver, que aquí ya nos va a salir. Conocer. Conocer. ¿Qué creen ustedes? A ver, le pregunto aquí a alguien. ¿De qué manera Dios nos conoce? ¿O desde cuándo Dios nos conoce? Dios los conoce desde antes de la creación. Amén. Desde antes de la creación. Exactamente. Entonces, si Dios nos conoce desde antes de la creación, es porque es un Dios todopoderoso. Un Dios que ningún ser humano ha llegado por accidente, sino que todos han sido creados con un propósito, porque si Dios pensó en alguien, es porque, si existe alguien, es porque Dios ya había pensado y había conocido a ese alguien desde mucho antes, como dice mi hermano. Listo. Entonces, hay un versículo que está, a ver, ¿por qué no me quiere avanzar esto? Ya. Jeremías 1:5. Jeremías 1:5. Dice, antes que te formase en el vientre te conocí. Esto se lo está diciendo Dios a Jeremías, le está dando algunas instrucciones y después le dice que te he hecho profeta y bueno, esas son palabras para Jeremías, ¿sí? Sin embargo, esta frase del versículo 5, antes de que te formase en el vientre te conocí, si él se lo está diciendo a Jeremías, es porque no solamente ha conocido a Jeremías, sino a cualquier persona que va a nacer. Entonces, antes de que nos formáramos en el vientre de nuestras madres, ya él nos había conocido, que es una de las palabras que leímos ahorita en Romanos. ¿Listo? Vamos con otra. Predestinar.
¿Qué significa predestinar, hermanos? ¿Qué creen ustedes que significa la palabra predestinar? Escogido. Ajá, tiene que ver con escoger, ¿no? Yo predestino esto es porque ya estoy como pensando en algo con esa persona o con eso que yo estoy predestinando. Esa es la palabra clave, escoger. Entonces Efesios 1:4 dice que según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. O sea, no solamente nos conoció, sino que también nos escogió antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Con un propósito. Miren que todo tiene un propósito, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Antes de nacer, Dios ya nos conocía y antes de nacer también ya nos había predestinado para que en un futuro, cuando estuviéramos delante del Señor, fuéramos santos y sin mancha. Nos presentáramos santos y sin mancha. O sea que Dios ya conocía también de antemano que Él iba a mandar a su Hijo, porque es a través de Cristo que nosotros podemos ser santos y sin mancha delante de Él, porque el pecado no nos deja. Pero el haber creído en Cristo nos limpia ese pecado, nos quita toda mancha. Y eso es lo que nos va a permitir estar delante de Él limpios y puros como Él quiere que estemos. O sea que a nada, Dios, nada lo toma por sorpresa. Dios ya conoce todas las cosas. Vamos con el otro verbo. Llamar. Llamar. ¿Cómo Dios llama a la gente? ¿O de qué manera Dios hace el llamado? ¿Cómo creen ustedes que Dios lo llama a uno? ¿O le hacen llamado a uno? Por medio de su Santo Espíritu. Sí, es verdad. Y qué bueno que mencionaron lo del Espíritu Santo porque el llamado tiene que ver con la regeneración del creyente. Recuerden que hay una parte en la salvación que se llama la regeneración, que es cuando el creyente pasa de la vida, de la muerte, perdón, a la vida. Que es cuando el creyente decide seguir a Cristo porque el Espíritu Santo lo despertó. Efesios 2:1 dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. O sea, estábamos literalmente muertos espiritualmente, muertos para Dios. Pero el Espíritu Santo nos dio vida. ¿Por qué? Porque nos llama, nos está haciendo un llamado, nos está diciendo, hey, miren acá. Y nosotros respondemos positivamente a ese llamado porque hubo un querer como el hacer que Él puso en mi corazón. Por eso es que Pablo en Romanos 3:10 dice que no hay nadie que busque a Dios. No hay justo, no hay bueno, no hay quien le busque. Porque todos nos desviamos por nuestro pecado a hacer lo malo, a rechazar a Dios, a rechazar su gloria y a no darle la gloria que Él se merece. Pero todos aquellos que respondemos positivamente al llamado no es porque seamos muy buenos, no es porque tengamos méritos, sino fue porque a Dios le plació en su corazón y por su infinito amor y por el puro afecto de su voluntad, llamarnos a nosotros. Mis hermanos, si ustedes son creyentes, si nosotros somos creyentes, fue porque Dios en un momento determinado decidió llamarnos. Y cuando Dios llama a alguien, eso es un llamado irresistible. Nadie puede rechazar al llamado de Dios. Todos rechazamos a Dios, que quede muy claro, todos rechazamos a Dios. Pero una vez Dios nos llama, es imposible que yo lo rechace. Porque miren lo que dice este versículo. Miren cómo se sustenta esta idea con este versículo. Dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, no le echo fuera. Eso lo dice Jesús cuando Juan en el Evangelio del capítulo 6, versículo 37, lo afirma. Es decir, que el Padre ya conoció y predestinó a aquellos que iban a ser salvos. Y en un momento de su vida, el Padre se los da a Jesús. Y cuando el Padre, por medio del Espíritu Santo, le otorga a esa persona el creer, el arrepentirse y creer, dice que esa persona vendrá a Jesús. Va a llegar. Y todo el que va a Jesús en arrepentimiento y fe no le echa fuera. Mis hermanos,
si una persona realmente de corazón va arrepentida delante del Señor por su pecado y cree de todo corazón que Él es su Señor y su Salvador, Jesús no lo rechaza. Porque para haber hecho eso, tuvo que haber sido enviado ¿por quién? Por el Padre. O sea que todo obra desde el corazón de Dios. Dios es el que está motivando al creyente a que se arrepienta y a que tenga fe, porque dice que la fe es un don de Dios. Entonces él se arrepiente porque Dios pone convicción de pecado y cree porque Dios pone fe y lo lleva a Jesús y Jesús no lo rechaza, porque Jesús está haciendo la obra que el Padre le empezó, que es recibirlo para ser transformado. Entonces miren cómo ese versículo encaja y encierra todo lo que el cristiano va experimentando desde antes de nacer hasta que estamos en el cielo. Vamos con la otra. Justificar. ¿Qué es justificar? Alguien que no haya hablado por aquí, a ver. ¿Qué es justificar, hermanos? No les dé pena. Podemos equivocarnos. Democráticamente, pues. César Julio Duarte. ¿Qué es justificar? Prenda el micrófono. Prenda el micrófono, eso. Justificar, Sí. ya no me acuerdo. ¿A quién le parece esa palabra? A justo, Ajá. nos hizo justos. Ajá, exactamente. Eso es justificar, hacernos justos, hacernos inocentes, hacernos sin culpa. Justificar es eso. Ahora, hay un versículo que es muy conocido, que es Romanos 5, 1 y 2, que dice lo siguiente. Justificados pues por la fe, mire, somos justificados por la fe. Tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Ojo. Somos declarados justos por la fe. Entonces, como yo ya soy declarado justo, es decir, inocente, tengo paz con Dios. Estoy a cuentas con Él, no tengo deudas con Dios. Cuando nosotros nacemos en nuestros delitos y pecados, entonces, por ende, nacemos enemigos de Dios y tenemos una deuda grandísima con Él por culpa del pecado. Sin embargo, por medio de la fe en Cristo Jesús, yo soy justificado cuando me arrepiento y creo. Cuando yo me arrepiento y creo, en el momento que yo soy justificado, en ese mismo instante, mis hermanos, yo entro a paz con Dios. O sea, no tengo deudas con el cielo y ahora sí puedo recibir la vida eterna por lo que Cristo hizo. Y luego dice, por quien también tenemos, por Jesús, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Si tú y yo estamos firmes en la gracia, es por la fe. Y no porque sea nuestra, sino porque Dios nos la regaló, porque es un don de Dios. Y nos da a Jesucristo su Hijo para que en Él confiemos y depositemos nuestra fe. Mis hermanos, la fe no nos salva. El que nos salva es Cristo. Pero la fe nos sirve como un ancla para aferrarnos a Cristo. Es por medio de la fe en Cristo que yo alcanzo la salvación. Pero al fin y al cabo, el que consuma la salvación es Jesús. Es Jesús. Y estamos firmes. Y nos gloriamos, mire, ¿en qué? En la esperanza de la gloria de Dios. O sea que yo me glorío en que tengo una esperanza en el futuro, de que yo voy a ser salvo. Yo me glorío en eso porque Jesús lo hizo por mí. Eso es lo que es justificar, que es otro término que aparece allí. Y finalmente aparece el último término, que es glorificar. A ver, ¿quién me quiere comentar acerca de esta palabra? ¿Qué cree que es glorificar? La glorificación, ¿qué quiere decir eso?
pero de a uno, por favor, no toma el tiempo. ¿Qué es glorificar? Glorificación. Es como una exaltación. De aquí. Sí, puede ser, exaltar, exacto, así como mi hermana Jacqueline dice, y como mi esposa dicen. Es como una exaltación, ¿sí? Y glorificar, nosotros vamos a ser exaltados por Cristo cuando Él sea también exaltado, ¿sí? Es decir, la glorificación es el último punto o el último paso de nuestra salvación, porque es cuando ya se va a consumar esa salvación y vamos a estar en el cielo. Vamos a estar con Dios por siempre. Vamos a estar en gloria. Vamos a ser glorificados. Esa es la glorificación y va a ser por toda la eternidad. Entonces, ojo, mis hermanos, cuando dice que a los que Él conoció, mírenlo aquí, a los que Él conoció, a esos también predestinó, y a los que predestinó también llamó, y a los que llamó también justificó, y a los que justificó también glorificó. Quiere decir que todo esto se une, esto es una cadena que se une. Y si Él me conoció a mí, tenga la certeza de que Él me va a glorificar. Seguro que Él me va a glorificar. Porque dice más adelante en el mismo capítulo de Romanos 8, en los versículos 37, ya finalizando, dice que nada me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Hay una canción muy bonita que es muy conocida que nosotros cantamos en la iglesia, que dice ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles, ni potestades, ni tribulación, angustia, ni peligro, ni hambre, ni desnudez. Nada me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nada ni nadie. Y ese nadie me incluye a mí, hermano. O sea, yo mismo no voy a ser capaz de separarme del amor de Dios porque Él lo hizo por mí. Él lo hizo por mí. Así que yo creo que tenemos que darle gracias a Dios y exaltarlo y darle toda la honra porque si estamos aquí, hermanos, y si hemos creído en la fe, y si hemos creído en Cristo por medio de la fe y hemos recibido su gracia y hemos caminado con el Señor, lo hemos recibido como nuestro Señor y Salvador, nos hemos arrepentido de nuestro pecado, ahí estamos en este proceso. Ahí estamos en este proceso y es seguro que si usted creyó, miren hermanos, escuchen lo que le voy a decir. Dios lo llamó y usted llegó al arrepentimiento y fe y usted creyó. En ese mismo momento usted es justificado. Efesios 1:12 dice que habiendo oído el evangelio, llamar, y habiendo creído, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, o sea, fuimos justificados. Y si usted es justificado, mi hermano, va a ser glorificado. Si usted es justificado, va a ser glorificado. Ahora, aquí viene una pregunta, o antes de hacer la pregunta, aquí tenemos que aclarar algo. Porque creo que esté muy atento a lo que le voy a decir. Usted es justificado por medio de la fe, ¿sí? Y usted es sellado por el Espíritu Santo. Pero entre la justificación, que es el momento de su conversión, donde usted cree, porque ya fue llamado, usted ya fue conocido y predestinado desde antes de la fundación del mundo, pero llegó un momento en que Dios lo llamó y usted creyó, ya fue justificado. Entre ese momento de la conversión y en el momento que usted va a estar en el cielo adorando al Señor por toda la eternidad, en este espaciecito aquí, en este puentecito de aquí, hay mucho tiempo. Pueden ser años. Pueden ser años. Una persona que haya creído en Cristo a los 30 años y haya muerto a los 80 años, o sea que estamos hablando, hermanos, de que entre esta justificación y esta glorificación pasaron 50 años. En ese ejemplo que les estoy dando, 50 años. Ah, no puedo escribir 50 años porque mandé a arreglar el computador y quedaron malas unas teclas. Pero imagínenselo ahí, 50 años. Aquí, así en dibujito. Parece interesante. Entonces, mis hermanos, aquí es donde viene la pregunta del millón, porque
esos 50 años o ese tiempo que Dios me permita vivir entre el momento que yo creo y el momento que yo voy a estar con Dios por toda la eternidad en el cielo, aquí es donde yo voy a vivir un proceso que se conoce como la santificación, que es donde el Espíritu Santo que mora en mí me ayuda ¿a qué? A que yo peque menos y viva más para la gloria de Dios. Ese es el proceso de santificación. Y eso es un proceso progresivo. Cuando yo arranco, me cuesta dificultar muchas cosas, pero a medida que va pasando el tiempo, yo voy pecando cada vez menos. Eso se supone que un creyente debe hacer. Cada vez menos voy pecando y cada vez más me acerco más al Señor. Vivo más para su gloria, vivo más para Él y menos para mí. Como decía Juan el Bautista, es necesario que yo mengüe, pero que Él crezca. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer en la santificación. Entonces, habiendo hablado un poquito de esto, bueno, no sé si tengan alguna pregunta hasta el momento, alguna duda, si tengan algún comentario, algo que de pronto no haya quedado muy claro por ahí, lo pueden escribir en el chat o lo pueden decir, poner el micrófono y preguntar. No les dé pena, hermanos. Es decir, muchachos, no les dé pena preguntar. Pero si ustedes están jóvenes, está bien, muchachos. Entonces, estas 5 palabras son las que Romanos 8 nos está diciendo en qué consiste esa cadena de la salvación del creyente. Y hablamos también que entre la justificación, que es cuando yo creo, soy declarado inocente, y cuando yo esté en gloria, hay un tiempo, hay un periodo que conocemos como la santificación. ¿Listo? Se conoce como la santificación. Bien, pasemos aquí a este para ir concluyendo entonces con las preguntas o los comentarios que tengan que hacer. Entonces, esa santificación a mí me lanza una pregunta y es la siguiente. ¿Somos nosotros los que mantenemos nuestra santificación? Es decir, ¿somos nosotros los responsables de mantenernos santos delante del Señor? ¿Qué dicen ustedes, hermanos? Siento que tenemos parte de responsabilidad. O sea, sé que proviene del Señor y que Él es el que obra y hace todas las cosas, pero en nosotros también recae cierta responsabilidad. Así es, mi hermana, así es. ¿Alguien más quiere comentar algo? Bueno, igual lo que dice mi hermana Jacqueline es muy cierto. Hay cierta responsabilidad. Y esa cierta responsabilidad que nosotros como creyentes tenemos en nuestra santificación, hay que tener cuidado porque hay un hilo muy delgado. Y es por eso que aquí surgen las preguntas como la siguiente. ¿Será que entonces uno puede perder la salvación? Porque si yo no la mantengo bien, si yo no soy capaz de cuidarla, si yo la descuido, si yo me aparto, entonces la puedo perder. Y es por eso que aquí donde les digo que tengan mucho cuidado, o tengamos mucho cuidado, porque hay un hilo muy delgado, mis hermanos. Porque aquí es donde se dividen estas posturas acerca de la salvación. Es en esta parte de la santificación. Pero recuerden que esta santificación, aún ella está dentro de la cadena de salvación que vimos ahora, porque está entre la justificación y entre las glorificaciones. Está entre el momento que yo creo y el momento que yo voy a ser salvo ya totalmente cuando esté en el cielo. Entonces, ese periodo de santificación también hace parte de esa cadena de salvación de la que estamos hablando ahorita. Entonces, mis hermanos, miren, por eso es importante que nosotros estudiemos la palabra, que esos versículos que hemos estado hablando, que han sustentado lo que Pablo dijo en Romanos, nos sirvan a nosotros como base para nosotros poder entender. Yo no quiero que usted termine hoy diciendo, no, yo digo que la salvación se pierde por lo que dijo Mario, o yo digo que la salvación no se pierde por lo que dijo Mario. No, que mis creencias y mis convicciones estén basadas en lo que la Escritura diga, en lo que el Espíritu Santo me revele.
porque la revelación es la misma para todos. La Biblia no es de interpretación privada, como dice Pedro. El apóstol Pedro dice que ella se interpreta a sí misma. Yo no puedo decir, para mí esto significa esto, y para Brisa, para César, para Patricio, eso significa lo otro. No, la palabra de Dios es clara, y lo que la palabra de Dios dice, eso es. Nosotros tenemos que adaptarnos a lo que la palabra diga. Yo no puedo adaptar la palabra a mi conveniencia o a lo que yo creo y lo que yo pienso. Pero hay cosas que son muy difíciles de, digamos, de uno poder tener claro, porque, como decía mi hermana Jacqueline ahora, si yo digo que nosotros no mantenemos nuestra santificación, entonces estoy diciendo que yo no tengo responsabilidades. Me puedo ir a ese extremo, me puedo ir al extremo de decir, no, pues si yo ya soy salvo, entonces yo voy y peco, tengo una vida pecaminosa que al fin y al cabo el que me mantiene es el Señor. Podemos caer en ese extremo, pero también podemos caer en el otro extremo, en el que yo diga, no, yo tengo que hacerlo porque es que si yo no lo hago la voy a perder. O si yo no lo hago no voy a estar bien delante del Señor. O sea, como que el Señor me justificó y defiéndase como pueda. Dios te dio la fe, el arrepentimiento, llegaste a Cristo, lo confesaste como tu Señor y Salvador, ahora defiéndase. Tampoco podemos caer en ese extremo. Entonces tenemos que entender cuál es la convergencia o la combinación entre lo que Dios hace, entre la soberanía de Él y nuestra responsabilidad. Y nuestra responsabilidad o lo que yo haga no determina lo que Dios va a hacer. Me explico. Dios no está condicionado a obrar de acuerdo a lo que yo haga. O sea, Dios no puede estar ahí como sentado diciendo, bueno, depende, si Patricio hace esto, entonces yo lo bendigo, pero si no lo hace, entonces yo no lo voy a bendecir. Voy a esperar a ver qué hace él, porque pues depende de él. No, hermanos, no es así, porque el Señor es soberano. Si Él nos formó en el vientre de nuestras madres, si desde antes de fundar el mundo ya nos había conocido y ya nos había predestinado, ya nos había justificado, ya nos había glorificado, porque acuérdense que Él habló en pasado, como si ya lo hubiera hecho. ¿Cómo Dios se va a retractar después? ¿Cómo Dios va a decir, no, yo salvé a alguien y entonces lo conocí, lo llamé, lo justifiqué, pero el hombre se desvió, no lo pude glorificar, se me salió de las manos? Sería ilógico pensar así, porque la palabra nos está diciendo que el que Él escogió también lo glorificó. Y ahora vamos a discutir algunas preguntas con respecto a eso, pero primero leamos estos versículos. Miren lo que dicen estos versículos. Dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. En otras palabras, lo que Dios empieza, lo termina. Primera de Pedro 1:5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. O sea, yo soy guardado por medio de la fe, para alcanzar que la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. O sea que aquí me está diciendo que aquel que me va a ayudar en esa santificación es el poder de Dios mediante la fe. Y luego dice 1 Corintios 1:8, el cual también nos confirmará hasta el fin. Miren, nos confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. ¿El día del Señor Jesucristo cuál es? El día que Él se manifieste. O sea que Él me va a confirmar hasta que ese día que yo me presente delante de Él, yo me pueda presentar irreprensible. Yo me pueda presentar sin mancha, sin pecado, pero no por mis méritos, vuelvo y repito, no por lo que yo haya hecho, sino por el mérito y la obra de Cristo Jesús. Como podemos ver acá, mis hermanos, hay muchos versículos de la Biblia que apoyan que Dios es el autor de la salvación de principio a fin, de que el hombre no tiene nada, absolutamente nada que ver en la salvación. Lo único que usted y yo ponemos en ese proceso de salvación es el pecado. Es lo único, porque el resto el Señor lo hace todo. Pero, igual en Efesios 2:8 dice que por gracia sois salvos por medio de la fe, y esta no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie, ¿qué? Se gloríe.
O sea, nosotros no podemos gloriarnos de decir, no, es que yo estoy muy bien en mi santificación, yo estoy poniendo de mi parte, por eso es que estoy perseverando. Yo estoy perseverando es porque el Espíritu Santo mora en mí y Él produce así el querer como el hacer por su buena voluntad en mí. Pero ese querer como el hacer que viene de Él me motiva a yo poder agradarlo y hacer las cosas de acuerdo a su voluntad. Ahí está la gran diferencia. Esa responsabilidad mía, obvio, yo tengo que ser disciplinado. Yo tengo que cuidar mi salvación, como dicen Hebreos, cuidar su salvación con temor y temblor, cuidarla, cuidarla. ¿Cuidarla qué es? Estar agradando al Señor, no porque yo la vaya a perder, sino porque no es digno delante del Señor que yo no ande bien en sus caminos. Cuando yo soy un creyente que peco constantemente, yo me estoy alejando de Dios. Y ese pecado está afectando mi comunión. Ojo, está afectando mi comunión. Si yo soy un creyente genuino, está afectando mi comunión. No necesariamente va a quitarme la salvación, porque recuerden que dijeron en Romanos que nada ni nadie me puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Pero sí afecta mi comunión. Ojo, el pecado afecta grandemente mi comunión con el Señor y me voy a sentir frío, me voy a sentir vacío, voy a ser un cristiano desdichado. Y eso no es lo que Dios quiere. Dios no quiere que usted y yo nos conformemos con decir, no, pues el Señor me sacó, pero es que es muy difícil, yo voy a ir por los laditos. Y ojo con esos síntomas, mis hermanos, porque hay muchas personas que dicen, no, el Señor me conoce, Él sabe que yo fallo bastante, Él sabe que mis debilidades son esas, pero ahí estoy, gracias a Dios Él me ha salvado por medio de la fe. Si esa persona no muestra cambio en su vida, puede que lo que esté diciendo no sea congruente con su salvación. En otras palabras, puede que ese creyente crea que cree, pero al final no cree. Y ojo con eso, hermanos, porque hace mucha gente. Entiende lo que la salvación es, entiende que en Cristo hay salvación. Y dicen, yo soy salvo por la gracia de Dios, pero su vida no refleja eso. Su vida no muestra, no muestra el fruto del Espíritu ni el carácter de Cristo obrando en él. Entonces, o está muy apartado, muy, digamos, separado del Señor, está muy frío espiritualmente, o realmente no es. Y yo me inclinaría más por la última, que realmente no es. Porque alguien que sí es imposible que alguien que sí es cristiano, hermanos, no vaya cambiando su manera de actuar, su manera de vivir, su manera de pensar, su manera de hablar. Así sea de a poquito, hermano. Así sea que los cambios se noten de a poquitos, pero que se noten. Esos son síntomas de que nosotros estamos andando en el camino y de que estamos siendo santificados por Él. Recuerden que yo les decía, la santificación es progresiva. O sea que eso es un proceso, ¿sí? Pero yo no me puedo dormir en los laureles, ni confiarme, ni decir, no, no pasa nada, yo aquí estoy bien. Ojo, hermano, porque eso puede ser que no estamos. Y ahí sí no, usted no la va a perder la salvación. Y se va a condenar, pero no porque la perdió, sino porque nunca la tuvo. Y eso va a ser muy triste. Porque incluso hay pasajes que la gente usa para afirmar que la salvación se pierde. Por ejemplo, hay un pasaje que dice en Hebreos porque es imposible que los que gustaron del don de Dios, los que participaron, los que les gustaron el don del Espíritu, sean perdonados. Y uno dice, mira, ahí está diciendo que hubo gente que creyó y que después se apartó. No, hermano, eso no quiere decir eso. Porque si usted lo invita a un culto, supongamos que usted no sea creyente, usted lo invita a un culto, usted está en el culto, oran por usted y usted se alivió. Luego oraron por otras personas y usted vio un milagro, patentico, lo vio el milagro allí. Y usted vio cómo la gente se regocijaba en la presencia de Dios. Usted te gustó la palabra de Dios. La palabra que se expuso, usted la escuchó y la entendió. Pero si usted sale de allí y usted no recibió a Cristo como su Señor y su Salvador y usted lo rechazó, usted participó del don de Dios, usted participó de las cosas de Dios, además le gustó de los milagros del siglo venidero, como dice en ese versículo, pero no creyó. Entonces el hecho de usted estar metido en una iglesia y
y participar de las cosas del cristianismo no nos hace cristianos. Eso no nos hace cristianos. Lo que a mí me hace cristiano es que el Espíritu Santo esté dentro de mí y me perfeccione hasta el día de Cristo. Eso es lo que hace Dios en mí. Me tiene que cambiar. Entonces, esa es la responsabilidad que mi hermana Jacqueline decía. Somos nosotros los que mantenemos nuestra santificación, perdón. Somos nosotros los que mantenemos nuestra santificación. No en el sentido de que es el Espíritu Santo, es Dios, pero sí en el sentido de que yo soy el que soy responsable, pero no quiere decir que yo sea el autor de esa santificación. Es el Espíritu Santo en mí. Que yo tengo una responsabilidad, sí, de cuidar mi salvación. Eso es lo que yo tengo que hacer. Cuidar mi salvación. Entonces yo pienso que, en resumidas cuentas, a esa pregunta tan controversial que a veces se tiene de que si la salvación se pierde o no, yo creo que muchas veces la gente lo asegura pues por lo que uno puede pensar o creer. Si usted creía que la salvación se perdía y ya no, pues gloria a Dios, que sea la palabra la que lo convenza, no es lo que yo le estoy diciendo, que sean los versículos que leímos, los que nos convenzan, los que nos edifiquen. Y mis hermanos, si usted piensa que la salvación es del Señor y que nosotros estamos seguros en Cristo, entonces debemos de apropiarnos de aquellos versículos que estuvimos leyendo. Porque si a usted le preguntan, hermano Julián, ¿usted piensa que la salvación se pierde? Y si usted dice, no, hermano, la salvación no se pierde, bueno, ¿y usted cómo me demuestra eso? Si yo conozco un amigo que estaba en la iglesia, tocó en el grupo de alabanza, estaba ahí y luego se apartó y está en el mundo, entonces que sí la perdió. ¿Yo cómo voy a responder a eso? Eso es lo que hablábamos ahorita al principio. ¿Estamos preparados para presentar defensa de esas cosas? Es una responsabilidad que nosotros tenemos, mis hermanos. No son solamente los líderes de las iglesias, los que predican, los diáconos. No son solamente ellos los que deben de ser instruidos en la palabra. Somos todos como creyentes, todos. Esa responsabilidad cae sobre todos, mis hermanos, y de eso vamos a tener que rendirle cuentas a Dios cuando estemos en el cielo. ¿Qué hicimos con la palabra que Él nos dejó? Y yo pienso, mis hermanos, que a nosotros, en este tiempo, más nos va a demandar el Señor. Más nos va a demandar porque usted tiene la Biblia en el celular, tiene 20,000 versiones, tiene diccionarios bíblicos, tiene comentarios, tiene prédicas, tiene todo, todo, para usted poder, digamos, estudiar un pasaje como este. ¿Será que la salvación se pierde? ¿Sí o no? Entonces, tenemos acceso a todo, pero somos la generación que menos lee, que menos busca. Y recuerden que el estudio de la palabra también debe ir acompañado de oración. A veces uno habla con las personas y dice, no, es que yo estoy como confundido. No se confunda. Lea la Biblia y ore. Ya. Que el Espíritu Santo, si yo estoy equivocado, el Espíritu Santo le va a decir a usted que yo estoy equivocado. Usted sigue convencido. Pero si Dios abre su corazón y le muestra que lo que le estábamos diciendo era verdad, pues Él va a poner paz en su corazón, pero le va a revelar la palabra. Yo me he encontrado, mis hermanos, que no solamente esta postura de la salvación de Pedro, no, de muchas otras posturas, de muchas otras doctrinas. Yo me he encontrado que la mayoría de la gente que defiende algunas doctrinas lo hace desde su punto de vista. ¿Y usted por qué afirma eso? No, porque yo lo sentí. Y si yo sentí paz es de Dios. No, pero es que la Biblia dice, no, pero es que yo lo sentí. Y eso nadie me lo va a quitar. Entonces uno dice, bueno, ¿en qué está basando la confianza de la persona? O sea, ¿en qué está basando y asegurando de que eso es una doctrina o que es una buena doctrina lo que él me está enseñando? Si me está diciendo que él lo sintió, que Dios le dijo. Dios le dijo a él solito y a nadie más.
Pero yo voy a la palabra y me dice lo contrario, entonces ¿yo a quién le creo? Pues yo le tengo que creer en la Biblia, hermanos. Por eso es que es tan vital que nosotros nos aferremos a la palabra. Y que entendamos, hermanos, que eso es un proceso. La palabra es la misma que nos va a ayudar, porque ella dice que ella nos consuela, nos exhorta, nos edifica, nos instruye, nos redarguye, nos consuela. No, no es la palabra del Señor. Así que yo quiero hacerles una pregunta. Si la palabra es clara en cuanto a todos esos versículos que leímos, que la salvación es del Señor y que Él es el que preserva nuestra vida, nuestro depósito hasta el día de Cristo, ¿por qué creen ustedes que podemos llegar a pensar que podemos perder nuestra salvación? ¿Por qué existe esa opción? Porque nos puede faltar convicción. Por ejemplo, profundíceme más la respuesta. O sea, ¿de qué manera la falta de convicción me puede hacer llegar a mí a pensar que puedo perder mi salvación? Porque no estoy muy arraigada a la palabra de Dios. Ok, ¿alguien más quiere comentar algo? Entonces, miren, lo que dice mi mamá, si yo no estoy arraigado, yo no confío en lo que la palabra de Dios me dice, pues porque no lo leo, porque no lo estudio, voy a tender a argumentar o a sacar mis conclusiones de acuerdo a lo que yo he visto o a lo que yo creo. Y la palabra dice que mi corazón es engañoso, y aparte de ser engañoso es perverso. Yo no puedo confiar en lo que sea como en mi corazón. Yo debo confiar en la palabra, en la verdad. Hermano Jacqueline dice, pienso que el saber y conocer de Dios Santo y vernos a nosotros tan pecadores. Amén, mi hermano. Cuando nosotros nos vemos como somos, realmente reconocemos la necesidad tan grande que tenemos de un Salvador. Miren, hermanos, ¿saben por qué muchas personas aseguran que la salvación se pierde? Porque esas personas quieren tener parte en esa salvación, por el orgullo que hay en nuestros corazones. Todos tenemos un legalista dentro, hermano. Nuestro corazón tiene algo de legalista porque está todavía untado del pecado. Y ese legalismo nos hace a nosotros pensar de que somos nosotros los que tenemos en nuestras manos la responsabilidad de muchas cosas. Que si yo hago esto bien, entonces Dios me bendice, pero que si yo no lo hago, Dios me va a maldecir. Al punto de que yo a veces hago las cosas y le digo, Señor, usted me tiene que bendecir porque yo estoy haciendo esto. Señor, hoy me tienes que bendecir más que ayer, porque ayer no leí la Biblia la leí 5 veces. Y a veces ese corazón legalista nos hace pensar de esa manera. Nos hace pensar de que como yo estoy obrando bien, como estoy caminando bien, entonces yo merezco. Y el favor de Dios no se gana. El favor de Dios es por gracia. Nosotros no nos lo merecemos, hermano. El favor de Dios es por pura gracia y misericordia de Dios. Y dentro de esa gracia está su salvación. Está su salvación. No sé si tengan alguna otra pregunta, hermanos, algún comentario que quieran hacer, alguna duda. Si ustedes tienen otra postura o si tenían otra postura, ¿cómo han hecho para, digamos, antes pensar de que sí podían perder su salvación y ahora con la palabra de Dios se dan cuenta que no? ¿Qué les hace sentir eso? ¿Les hace sentir gozo o les hace sentir inseguridad? ¿Les hace sentir paz o les hace sentir miedo? Pero que ustedes me digan, hermanos. Igual todas estas palabras a uno lo hacen sentir seguro, ¿ya? Igual yo he visto harto de este tema
Y claro, así como dice la hermana Jacqueline, descanso en Él. Nosotros descansamos en Él, pero siempre pienso que todos deberíamos pensar que aún no somos salvos, aunque la Escritura lo diga. ¿Para qué? No por un motivo malo, digámoslo así, sino para esforzarnos a amar más a Dios. Amén. Qué bueno, mi hermano. Qué bueno. Y de hecho, yo creo que tiene razón en el sentido de que nosotros no podemos, aquí en Colombia decimos, dormirnos en los laureles, relajarnos. Porque es que la seguridad de mi salvación me puede llevar a mí también a caer en el error de decir, ya soy sano. Sí, ya no pasa nada si yo peco, porque pues si ya me perdonó. Eso es jugar con fuego y es muy delicado. Porque aunque sé que no voy a perder mi salvación, eso me hace más responsable todavía. Me hace más responsable en la fe del Señor. Yo tengo que vivir aferrado a Él. Es que la lucha contra el pecado no es sencilla. O que levante la mano el que diga, no, yo, yo con el pecado puedo. He llegado a algunos acuerdos con el pecado y no, mis hermanos, el pecado siempre está asediando allí todo el tiempo, acechando, acechando, acechando hasta que nos hace caer. Pero nosotros tenemos que levantarnos, dice la palabra en Juan, que si hemos pecado, abogado tenemos en Jesucristo el justo. Pero no para que siempre usemos ese abogado todos los días, porque ya seríamos muy descarados. Y allí podríamos pensar, como les decía ahorita, entonces a los mismos. Y ahí donde uno tiene que, aunque suena como confrontante y de pronto un poco fuerte, pero mis hermanos, es mejor decir ahorita, examínense a ver si son, porque la palabra lo dice, primero en los Corintios dice, examinaos vosotros mismos si estáis en la fe. O sea que si la palabra lo dice es porque yo debo hacerlo, se lo debo decir a otros y lo debo hacer conmigo mismo. Hermanos, los que están aquí, examínense, ¿realmente ustedes están en la fe? O sea, ¿son cristianos, sí o no? No, pues yo no sé, Dios lo sabe, no, usted lo tiene que saber. Usted tiene que ver, usted tiene que evaluarse. Usted se conoce. Obviamente Dios nos conoce mejor que nosotros mismos, pero usted puede decir, no, cuando yo peco, cuando yo pienso cosas que a Dios no le agradan, o sea, me da vergüenza conmigo mismo, digo, uy, ¿cómo es posible que yo pueda pensar así? En estos días yo hablaba con un hermano en la fe que está trabajando conmigo en un proyecto de bilingüismo de la gobernación, y él me decía que a veces tenía unos pensamientos que él decía, uy, pero yo, ¿por qué si soy creyente pienso a veces así? Pero al mismo tiempo decía, gracias Señor porque soy consciente de ese pecado y me hace buscarte más. O sea que eso es un síntoma de que si estoy ahí, si estoy en los caminos. Y me esfuerzo por no hacerle, aunque a veces caigo, pero me levanto porque Cristo me levanta. Y esa lucha la tenemos todos, hermanos. Todos, absolutamente todos. Entonces, es necesario, es indispensable que ese tema de la salvación nos quede muy claro. Más que concluir que si yo la puedo perder, que si yo no la puedo perder, eso al fin y al cabo sí importa, pero no tanto. Y les voy a decir por qué. Porque supongamos que Patricio dice, hermano, yo estoy seguro y convencido de mi salvación y sé que el Señor es poderoso y fiel para guardar mi depósito hasta el día de Cristo. Yo no pierdo mi salvación. ¿Listo? Pero supongamos que mi papá me dice, mira que yo creo que yo sí puedo perder la salvación, por eso me voy a esforzar todos los días para glorificar a Dios. Al final del tiempo, si mi papá y Patricio son escogidos, van a estar en el cielo. Y a lo mejor mi papá sufrió, así como sufrió Lutero, porque parecía que la estaba perdiendo todos los días, pero al final Dios lo preservó. Incluso Dios lo preservó él pensando que la podía perder. Porque ni siquiera pensar que puedo perder mi salvación me va a separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. A eso es lo que yo me refiero. Lo más importante, aunque es importante que usted lo tenga claro y tenga el concepto claro en su mente, lo más importante es que entendamos el Evangelio, como decía mi hermana Jacqueline en el principio, que entendamos en qué consiste ese Evangelio y que comprendamos qué significa la obra que Cristo hizo por mí en la cruz. Eso es lo importante. Y que usted lo entienda y que usted y yo lo llevemos a otros también.
porque esa es la gran comisión. Mis hermanos, pero tenemos que empezar por nosotros mismos. Comprometámonos con el Señor. Vivamos una vida que agrade y exalte y glorifique a Dios. Y es posible porque tenemos al Espíritu Santo, nos dio el poder y el dominio propio de decirle no al pecado. Y de que si pecamos, abogado tenemos. Porque su palabra lo dice, hermano. Su palabra nos lo dice. ¿Algún comentario, mis hermanos? ¿Algo que quieran decir? ¿Algo que quieran añadir? No sé cómo se sienten ustedes, qué piensan con respecto a este tema. ¿Siempre lo han pensado así? Quiero escucharlo. Bueno, yo anteriormente, pues por lo que me habían enseñado en la iglesia, pensé que la salvación se perdía, que uno tenía que cuidarla, porque usted sabe que también hay un versículo que dice que, pero si se resbala, algo así, es que no me acuerdo textualmente, ¿cómo no perderíamos una salvación tan grande? Algo así, no dice perder, es algo así, pero Dice, ¿cómo entonces, escaparemos pues si descuidamos una salvación tan grande? ajá, exacto. Entonces, ese versículo pues lo toman y dicen, pero mira lo que dice ahí, que cómo uno va a escapar, que entonces si se pierde y ese temor y uno, ay Dios mío, Padre. O sea, yo decía, no, hombre, yo no me voy a salvar nunca. Exactamente. Entonces, yo decía, porque, ajá, hay que ser realistas, ciertas cosas, actitudes de uno, pensamientos, entonces uno eso no le agrada a Dios, ay no. Entonces, y pues ya uno ir aprendiendo para la gloria de Dios de que no es así, no es que tú la pierdes y otra vez la recuperas. Imagínense en ese son cómo vamos a estar. La pierdes y la recuperas, la pierdes y la Después no hay que recuperas. volver a meter. No, y también mi hermana que si la salvación se perdiera, todos la perderíamos. Cada segundo. Exacto. Cada segundo. O Es sea, porque las personas piensan que eso depende de uno ajá, al 100% y realmente no es así. Ya depende del Señor, pero como decíamos, hay responsabilidades. exacto. El estar en la comunión con el Señor, en escudriñar su palabra, en que ella sea viva en nuestra vida, en que si nosotros sabemos que somos mal geniados, pues, trabajar en eso de la ira, reconocerlo, ponerlo delante del Señor. Entonces todo esto va a ser parte del proceso progresivo de nuestra santificación, ¿ya? Entonces ahí nosotros también tenemos tenemos como decimos, esa parte de responsabilidad, porque si yo sé que tengo luchas contra la ira y no hago nada, sino que cuando me airo realmente exploto, digo cosas y ni siquiera voy ante la persona, mira, perdóname o algo así. Entonces ahí no se está haciendo nada, ¿ya? Entonces Así sí, es. la verdad es que desde que el Señor me ha ido ayudando mucho a comprender sobre su salvación, que eso depende de Él, realmente me da paz. Y como decía Patricia, uno no tiene que como conformarse, sino, o sea, no quedarse como, sí, como quieto, como ahí descuidado, sino realmente avanzar en el Señor con su ayuda siempre. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude. Y añadir algo a lo que usted dice, mi hermana, si nosotros pretendemos decir que podemos perder nuestra salvación, estoy de alguna forma afirmando que la puedo recuperar, ¿cierto? Porque si yo digo, no, hoy pequé, perdí mi salvación, mañana me comprometo y vuelvo y la recupero. Entonces, ahí ya estamos hablando de obras. Y ya la gracia quedó aparte. Y si yo enseño eso, aquí es donde viene lo delicado. Si yo enseño eso, voy a Gálatas 1:10, donde dice que anatema o maldito aquel que predica un evangelio distinto al que Dios dio. Y si la palabra de Dios es clara, dice que en su evangelio dice que la salvación es por gracia y no por obras, si yo le añado una obra, si se unita, yo puedo estar haciendo anatema.
porque yo le estoy cambiando las cosas al Señor. O sea, yo no, si yo la pierdo, entonces si yo me pongo las pilas, entonces yo la estoy recuperando. Y aunque así como dice mi hermana ya, que dice, la recupero, entonces proviene de mí, no de Dios. Y si alguien dice, no, pero es que Dios me la devolvió, o sea, proviene de Dios. Sí, pero es que estás basando esa recuperación que Dios te da en tus méritos, no en los méritos de Cristo. Por eso yo tengo que aprender a descansar en Él y saber de que yo fui salvo, porque Él murió en la cruz por mis pecados, pero al mismo tiempo vivió una vida perfecta. Y esa vida perfecta y esa muerte por los pecados, las dos cosas, pasan a mí y por eso soy salvo. Por gracia, por medio de la fe, no por obras, porque si no, nos gloriaríamos. Mis hermanos, yo les voy a compartir los versículos que estuvimos estudiando hoy para que ustedes los vuelvan a leer. Apréndanselos de memoria. Esos versículos son fundamentales no solamente para que ustedes estén preparados para presentar defensa, sino para que esos mismos versículos los aviven a ustedes todos los días, porque esos versículos nos muestran lo pecadores que somos, pero lo grandioso y misericordioso y perdonador que es nuestro Dios. Y ese es el Evangelio. Paul Washer decía, Martín Lutero decía, todos los días, así como cuando nos despertamos y nos vemos al espejo, es necesario que todos los días nos despertemos y nos prediquemos nuevamente el Evangelio. Todos los días. Y Paul Washer decía que si en una cosa un cristiano debería gastar toda su vida, era en entender el Evangelio. Él decía, desde que yo me hice cristiano y comencé a entender las cosas de Dios, me propuse una sola cosa, entender el Evangelio. Y llevo 54 años en el cristianismo y siento que apenas estoy dando los primeros pasos. Entonces, si lo dice Paul Washer, es un hombre que ha estado bastante tiempo en esto. Entonces yo creo que nosotros, nos falta muchísimo. Así que hermanos, todo el tiempo, el Evangelio debe ser predicado a nosotros mismos. Escuchémoslo todo el tiempo, porque ese Evangelio es el que nos va a revelar todas las cosas que Dios nos tiene preparado para ese gran día. Lo que importa es lo que va a venir, lo que importa es lo que vamos a vivir con Él en una eternidad. Y ese Evangelio es una muestra de eso que vamos a vivir. ¿Oramos? Padre, nosotros te damos muchas gracias, Señor. Te queremos dar la gloria, te queremos dar la honra, porque tú has sido bueno, tú has sido grande, misericordioso. Y gracias, Señor, porque aunque hay cosas que no entendemos a la perfección, y aunque pareciera que son cosas que hemos oído, sé que no las hemos comprendido 100%. Y es que necesitamos de tu ayuda, de tu guía, de tu comprensión, de tu amor, para que podamos nosotros vivir vidas que te agraden, que te exalten, que te glorifiquen, Señor. Yo oro por cada uno de mis hermanos. Oro para que tú seas propicio a nosotros y pongas en nosotros un corazón sabio y entendido. Que hagas que nuestro amor abunde más y más en conocimiento, pero también en discernimiento para que, como dice tu palabra, escojamos lo que es mejor, lo que es prioritario. Y que nuestra mirada siempre esté puesta en las cosas de arriba, no en lo terrenal, sino en lo celestial, Señor. Ayúdanos y guíanos a que podamos realmente entender y a que podamos nosotros siempre estar preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Yo te doy gracias, Padre, por tu amor, por el privilegio que nos das de poder abrir tu palabra, estudiarla y ser convencidos por ella. Y yo te pido, Padre, que bendigas también a mis hermanos y que nos ayudes a que podamos vivir una vida que te exalte, Señor, todos los días, que vivamos como el digno delante del Señor. Amén. Amén. Hermanos, que el Señor los bendiga.
Dentro de 8 días estaremos tratando otro tema, otra pregunta así de pronto que sea necesario para que nosotros aprendamos más de la doctrina, de la sana enseñanza, de las cosas que la palabra de Dios tiene para nosotros. Igual si ustedes también tienen, digamos, alguna duda, alguna pregunta, la pueden sugerir, me la pueden escribir por WhatsApp y miramos si hacemos una clase o un conversatorio de ese tema. Listo, mis hermanos, entonces que el Señor los bendiga, que descansen y nos vemos pronto, si Dios lo permite. Muchas gracias, hermano Mario. Bendiciones.